en guerras de datos, ¿no? Eso que les gusta tanto a los medios de comunicación, que siempre preguntan, ¿pero cuántos están en la calle? ¿Pero cuántos? Bueno, las realidades luego son muy diversas y no es tanto el número como la situación de cada una de esas personas, ¿no? Bueno, evidentemente, como no hace falta decir cuáles son las necesidades básicas de esas personas que están en la calle, ¿no? Evidentemente, necesidades de alimentación, necesidades básicas de atención, de higiene. Y, por otra parte, evidentemente, estamos hablando de población que en la mayor parte de las ocasiones carece de apoyos o de red social que pueda ayudarle en los momentos de crisis. ¿Cuáles son las principales conclusiones de todo ese trabajo previo, tanto de la comisión como del trabajo de las entidades que os comentaba? Bueno, por una parte, la necesidad de una herramienta, de contar con una herramienta común de recogida de información. Luis Ángel antes comentaba una cosa que es trasladable a lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Cuando estaba hablando de los datos decía, es que es muy difícil porque efectivamente son datos de los ayuntamientos cada uno recogemos los datos de una manera distinta y mientras eso no sea homogéneo, luego es difícil juntar esos datos y que sean coherentes, ¿no? Y que lo que estés diciendo realmente responda a una realidad. Eso mismo nos pasa a nivel local, en este caso, entre la administración local, el ayuntamiento, o en el caso de Gijón, la fundación y las entidades sociales. Lo que nos dábamos cuenta, os lo decía al principio, es que atendíamos en muchas ocasiones a las mismas personas, pero desconocíamos cuál era el itinerario que hacían esas personas en cada una de las entidades, con lo cual ni siquiera sabíamos si estábamos duplicando los servicios, si estábamos actuando realmente sobre donde había carencias o no. Y por eso nos planteamos como una de las primeras exigencias el contar con una herramienta común de recogida de información. En el mismo sentido, planteábamos la necesidad de contar con criterios y protocolos comunes de acceso a los recursos, porque aunque efectivamente en los últimos años sí que hemos estado trabajando de una manera muy meticulosa con las entidades, los protocolos de acceso a los recursos, sí que veíamos, y veían las entidades, evidentemente, que era necesario unificar, que no tenía mucho sentido que si funcionábamos como red y con unos criterios comunes, los requisitos de acceso a determinados recursos fueran distintos, incluso en algunas ocasiones un poco contradictorios, ¿no? Entonces, bueno, eso era algo muy importante. Por supuesto, la coordinación entre las distintas instituciones, no solamente aquellas que nos dedicamos al ámbito de los servicios sociales como en exclusiva, sino también a todos esos ámbitos que están directamente relacionados, como puede ser el ámbito sanitario, el formativo, el laboral, y sin los cuales es difícil pensar en un proceso de incorporación social y que en demasiadas ocasiones tenemos, y eso será culpa un poco de todos y tendremos que trabajarlo, tenemos problemas de coordinación porque a veces utilizamos lenguajes que son incompatibles o simplemente no conseguimos encontrar ese punto de entendimiento entre los distintos sistemas, ¿no? De hecho, siempre que hablamos de exclusión, una de las asignaturas pendientes, no solo en esta administración, sino en todas, es la coordinación sociosanitaria, ¿no? Porque parecen dos sistemas donde los puntos de confluencia a veces son complicados de encontrar, pero son imprescindibles. Bueno, de ese análisis también salía que era necesario reestructurar algunos recursos justamente por esto que decía al principio, ¿no? Porque había una sobreoferta o superoferta en algunos campos y un déficit en otros. Y, por tanto, eso significaba que teníamos que, luego lo veremos porque estamos en ese proceso, que reestructurar algunos de los servicios que estábamos prestando.
Por supuesto, mejorar la atención a los perfiles específicos, es decir, centrarlo muchísimo más en la situación de cada una de las personas. La ampliación de los dispositivos de baja exigencia que bueno, pues, se veía que no nos permitían cubrir todas las necesidades, luego hablaremos también un poco de eso. Y fundamental garantizar la continuidad de los procesos de inclusión trabajando pues, la incorporación social. Bueno, ahí tenéis un poco las propuestas que esa comisión técnica lanzó a digamos, a los órganos de gobierno de cada una de las entidades, ¿no? Tanto municipal como de las entidades, que tienen que ver justamente con lo que acabamos de decir, ¿no? Con la constitución formal como algo formal de la red, que sea el ayuntamiento, la administración como, bueno, pues como responsable de garantizar los recursos, quien lidere esa red, crear una base de datos que nos permita tener información homogénea. Yo aquí, cuando presentamos la red, ya sabéis, los medios de comunicación siempre lo que les encanta es eso, los números y poder decir. Y todo el tiempo estaban hablando de pues ahora vamos a tener un censo de personas, ahora por fin vamos a saber cuántas. No se trata de eso, porque para nosotros el tema cuantitativo evidentemente tiene importancia para la hora de decidir cuántos recursos destinas, pero realmente la herramienta, la base de datos común, lo que trata es de saber qué itinerario es el que está haciendo la persona por cada uno de los dispositivos para poder ajustarnos tanto a su perfil como a sus necesidades de una manera mucho más adecuada. No se trata tanto de un censo donde tengamos, sino de una herramienta para poder ajustar las actuaciones, ¿no? La estructuración de la intervención con la población vulnerable en 3 niveles de intervención, luego lo veremos, y la elaboración de los protocolos de evaluación únicos que ya antes comentábamos. Bueno, como decía, 4 de noviembre se creó formalmente la red a través de un acuerdo marco. Claro, yo os decía al principio, hay 17 entidades que están trabajando con población vulnerable. Esta comisión técnica estaba formada y, de hecho, la red al final ha sido firmada por el ayuntamiento y 5 entidades. Eso no quiere decir el proceso evidentemente no se acaba aquí, sino que justamente empieza aquí, porque ya la red nace, evidentemente, como no podía ser de otra manera, con la idea de que todas esas entidades que están trabajando en el mismo ámbito se puedan adherir a esa red. Lo que pasa es que de alguna manera, de algún sitio había que partir y digamos que esas entidades son las que, en el caso del Ayuntamiento de Gijón, del Concejo de Gijón, las que tenían dispositivos más grandes, digamos, ¿no? Con más población, a la que tenían a más población. Bueno, se habla en ese acuerdo de la red de 3 tipos de miembros de la red, los miembros fundadores, como acabamos de decir, instituciones públicas, entidades y organizaciones de especial relevancia para los objetivos de la red y lo que llamaríamos entidades asociadas, que son instituciones públicas y entidades y organizaciones adheridas a la red que no trabajan de forma específica en la atención a personas vulnerables, pero que son fundamentales para nosotros. Antes hablábamos, por ejemplo, del ámbito sanitario o en el caso de Gijón, por ejemplo, de la empresa municipal de vivienda, que aún no trabajando directamente o exclusivamente dirigida a población vulnerable, es evidentemente una entidad con la que hay que contar si estamos hablando de diseñar itinerarios de inserción personalizada de las personas. Bien. Decía antes que una de las propuestas de esta comisión técnica era reestructurar
los recursos hablando de 3 niveles, el primer nivel está constituido por aquellos recursos para los cuales el acceso es inmediato, es el caso, por ejemplo, pues, evidentemente de los albergues de transeúntes o de los centros de día de baja exigencia. Un segundo nivel que facilita un programa individual de incorporación social. A estos, aquí estaríamos hablando ya de albergues o pisos de inserción, pero a los que no se accede directamente desde la calle, sino que se accede a través de alguno de los dispositivos de primer nivel. Y un tercer nivel que ya tendría como objetivo lograr la autonomía total de la persona con mucha menos supervisión y bueno, ya encaminada a la autonomía. ¿En qué momento estamos ahora? Bueno, claro, evidentemente, todo este proceso que además fue muy largo de pensar dónde estábamos y lo que queríamos, no significó en ningún caso que dejáramos de trabajar y, de hecho, en el año 2010 ya, a pesar de que la red se creó el 4 de noviembre formalmente, ya pues en el verano se tomaron decisiones que tenían que ver con alguna de las entidades que ya estaban directamente relacionadas con estas propuestas de las que estamos hablando, ¿no? Es decir, que no esperamos a la constitución de la red, sino que ya fuimos avanzando en este tipo de proyectos. Por ejemplo, en Gijón teníamos, y digo teníamos porque así fue hasta el verano pasado, 2 albergues de transeúntes. Uno es el del albergue del albergue Covadonga, de la Fundación Albergue Covadonga, y otro el de la Asociación Gijonesa de Caridad. Bien, después de ese análisis se entendía que con el albergue Covadonga era suficiente para atender la demanda de ese sector como dispositivo de primer nivel, y el de la Asociación Gijonesa de Caridad se ha reconvertido en un dispositivo de segundo nivel, lo que ha requerido obras en el edificio que se hicieron pues justo después del verano, entre septiembre y diciembre, acabaron en diciembre, y ahora mismo estamos pues con el tema del equipamiento y el amoblamiento y trabajando evidentemente los protocolos de acceso para que empiece a funcionar como dispositivo de segundo nivel. En el mismo sentido, hay también un cambio que va a ser importante para la ciudad, y es un nuevo equipamiento social que se está construyendo ahora mismo ya en Gijón, que dotará de nuevas instalaciones al albergue Covadonga, el Centro de Encuentro y Acogida y el Proyecto Hombre, que ahora mismo están el albergue Covadonga y el Proyecto Hombre en un edificio, problemático desde el punto de vista de la infraestructura como edificio, y también ya que digamos que no se adaptaba a aquel servicio de calidad que queríamos prestar, ¿no? Entonces, en el caso del albergue, este nuevo equipamiento no trata tanto de tener más habitaciones, sino de tener mejores condiciones, con unos servicios mucho más adaptados a lo que entendemos que tiene que ser la atención a personas sin hogar. En el caso del Proyecto Hombre, pues lo que va a significar es sí tener más espacio y también trabajar en menos condiciones. Y en el Centro de Encuentro y Acogida, que es un dispositivo directamente municipal, estábamos ahora y estamos, mientras no se acabe la obra, en muy precario. Y sobre todo, además, sí nos parecía fundamental que ese centro de encuentro y acogida, que es un centro de día, dispusiera además de algo que ahora mismo no era imposible en el local en el que estamos, y es de un centro también de baja exigencia nocturno, que era una de las cuestiones que había salido en el análisis como una de las necesidades que se planteaban en Gijón. Estamos en la primera fase de la obra, que en principio se terminará lo que es la primera fase ahora en el mes de junio,
julio como mucho, y está licitándose ya la segunda fase, con lo cual podremos estar en condiciones de usarlo ya a principios del 2012, esperamos. Este proyecto está formalizado desde el año 2008, lo cual no quiere decir que antes no existiera una coordinación, sino que se le ha dado una forma, se ha incluido a nuevos entes y se ha puesto en marcha una red de atención a estas personas. Bueno, ¿cómo se puso en marcha este proyecto? Bueno, se inició más con reuniones, aquí pone interservicios, pero más bien informales, entre personas de servicios sociales y personas de la policía local que se daban cuenta que había cierto desconocimiento de un servicio respecto a lo que hacía el otro y que había una gran preocupación por el problema de las personas sin hogar. Se decidió hablar también con las entidades de la iniciativa social, con las que sí que ya estábamos coordinados, y organizar una formación de los servicios sociales a la policía local, por un lado, y de la policía local a los servicios sociales, qué era lo que hacíamos cada uno y cómo podíamos colaborar, qué situaciones concretas nos encontrábamos, pues a veces cómo nos bloqueábamos, no saber cómo actuar con las personas. Entonces, la policía local, en la formación que nos dio a los servicios sociales, nos explicaba un poquito que una de sus funciones es la de proporcionar información a la población. De hecho, en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, os lo voy a leer porque es muy interesante, dice que la policía deberá observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones proporcionarán información cumplida y tan amplia como sea posible sobre las causas y finalidad de las mismas. Bueno, aquí nos encontramos en que teníamos un punto común, que era la obligación que tenemos ambos servicios de informar a la población. Hasta ese momento, la policía local había utilizado diferentes partes de servicio, muchos coexistían entre ellos. Entonces, se decidió crear un parte único que elaboró la policía local a partir de las informaciones que habíamos aportado nosotros en la formación. En este parte, aquí se ve mejor, sí, es que el ordenador se ve muy pequeñito, podemos ver que en primer lugar se encuentra, a ver, aquí arriba, ¿vale?, los datos referentes al lugar en el que se realizó la intervención. En segundo lugar están los datos de identificación de la persona. Debajo se explican los hechos, las circunstancias que motivaron la intervención y que son motivo de la elaboración del parte, la firma de la persona y de la gente que haya realizado la intervención. Y a continuación se ha añadido al parte información que puede resultar importante para las personas que se encuentran en la calle. Información sobre las unidades de trabajo social del municipio de Oviedo, que está aquí, y información sobre servicios para personas sin hogar o que puedan resultar interesantes, como está en el albergue Canomata. Luego más adelante vamos a ver qué servicios tenemos, algunos de ellos, la cocina económica, el CEA. En la parte de atrás del parte está esta misma información en 3 idiomas diferentes, en árabe, en inglés y en francés. En la parte de arriba de la trasera del parte hay una información en letra más grande que es para personas mayores. Esto se debe a que la policía local también se encuentra muchas veces con situaciones en que tiene que atender a personas, tanto en el domicilio como fuera de él, pues que se encuentran desorientadas, que se han caído en casa. Entonces se decidió añadir esta información, un poco ampliar este proyecto a otros campos, con el teléfono de los servicios sociales y bueno, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, cosas que puedan resultar de interés. Estas copias, una es para la policía, otra la envían al programa de incorporación social y apoyo a la iniciativa comunitaria del Ayuntamiento de Oviedo, es decir, que la recibo yo, y la tercera se la queda a la persona a la que se le ha abierto la intervención, se le ha realizado el parte, para que tenga la información con ella. El impacto que estamos observando positivo que tiene este proyecto es que las personas sin hogar están viendo a la policía como una institución de apoyo y de información. Ha cambiado mucho la perspectiva que tienen de los agentes. Por hacernos una idea, desde el año 2008, datos sacados de ayer, se han derivado 442 actas de intervención por parte de la policía local al programa de incorporación social. En lo que va de este año, se han recibido en el programa 43 actas.
Bueno, así tenemos un poco la primera parte de la red, de la coordinación que hacemos. La policía local envía el parte al programa de incorporación social. ¿Qué pasa después cuando llega ese parte? Bueno, desde el programa de incorporación social se valora, se mira el acta, se busca si esa persona tiene expediente, si está informada, si ya se encuentra dentro del sistema de servicios sociales. El fin de esto es que la persona esté informada sobre los recursos. La persona luego es quien hay que respetar, la persona es quien debe decidir si decide utilizarlos, si no, si más adelante, si no le interesa. Una vez que se analiza el acta policial, se puede derivar a los diferentes programas del Ayuntamiento de Oviedo, se pueden derivar directamente a las unidades de trabajo social y se puede derivar a los recursos de la iniciativa social, concretamente al Centro de Día de Canomata, de Cáritas Diocesana. Bueno, cuando se envía el resto de programas de servicios sociales municipales, estamos hablando del programa de información, valoración y orientación, el programa de atención a la familia, infancia y adolescencia o el programa de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal. Mucho mirando pues, si tienen expediente y encontramos a veces situaciones que creemos que sí que deben ser filtradas desde otros programas. Otras veces simplemente se deriva a las unidades de trabajo social para que tengan conocimiento de la situación o para que sean quienes actúen si se considera necesario. Y en tercer lugar, se puede derivar a los recursos de la iniciativa social. Concretamente, lo habitual es que lo derivemos al Centro de Día Canomata. Ahora vamos a ver un poquito estos recursos con los que muchos de ellos mantenemos convenio, aunque hay más recursos en Oviedo con los que también trabajamos. Bueno, pues una vez que se recibe el parte, los servicios sociales municipales, en el plazo de 24 horas, trasladamos la información recibida al Centro de Día Canomata. El personal técnico y el voluntariado recibe esta información y sale en la tarde a buscar a esta persona, que normalmente tenemos la identificación de dónde se encontraba. La policía también nos manda inmediatamente el parte por fax antes de que nos llegue físicamente, para dar una información más detallada. Se acercan a la persona, le explican un poquito cómo funcionan los servicios y llevan con ellos una guía informativa que se desarrolló en base a este programa. Esta guía, pues otra vez, tiene información un poco más ampliada que la que contiene el acta, que son los servicios sociales, donde puedes dirigirte a pedir información. Esta es la parte trasera, la oficina de atención al inmigrante, las ventajas que tiene estar empadronado, los recursos que existen, etcétera. Desde el Centro de Día también realizan derivaciones a otros servicios de la iniciativa social. Por un lado tenemos el albergue Canomata. Perdón. Bueno, voy a explicaros el albergue Canomata, lo voy a leer. Todas estas personas están aquí presentes hoy y nos han ayudado con la elaboración de esta presentación. El albergue es un centro, el albergue de Canomata tiene 3 servicios: albergue, casa de acogida y apartamentos para familias. El albergue es un centro de mínima exigencia que acoge a personas durante 3 o 5 días al mes. Ofrece servicios de orientación y acompañamiento. La casa de acogida es un centro de mayor exigencia en el que se acoge a personas especialmente motivadas para trabajar por su reincorporación social y que puedan estar pendientes de algún tipo de derivación o resolución administrativa. El periodo aproximado de estancia es de 3 meses. Y los apartamentos para familias, que son 3 apartamentos de emergencia para familias normalmente derivadas desde los servicios sociales municipales. El CEA, como bien indica aquí, es un centro de encuentro, acogida y reducción de daños para personas toxicómanas en activo que se encuentran en la calle. Ofrece estancias de 15 días, con excepción de aquellas personas que desean acudir a centros de deshabituación de toxicomanías, a las cuales se les permite permanecer en el CEA hasta que accedan a la plaza en el nuevo centro. También de Cáritas. Calor y Café, también de Cáritas. Es un centro de acogida nocturno de mínima exigencia que está íntimamente ligado al centro de día. Y la estancia en este centro es personalizada. Aunque no se trata de un servicio del primer nivel, sí que quería que constara hoy el convenio que tenemos con la Asociación Albéniz, aunque me imagino que quizás ellos luego quieran explicarlo bien. Es un domicilio de inserción para jóvenes sin techo que tiene por objeto la ayuda al mantenimiento de una casa de acogida para jóvenes con distintas problemáticas, carentes de apoyos familiares, con el fin de lograr su reinserción social. Es una estancia muy personalizada, el límite de tiempo también es muy personalizado. Os lo pueden explicar mucho mejor ellos. Por cierto, que feliz cumpleaños a la Asociación Albéniz, que no dije nada. La cocina económica, que es un recurso que ya todos conocemos, ¿vale? Dispensa comidas y cenas, es también del primer nivel.
La red, por lo tanto, queda configurada de la siguiente manera. En el centro de la red, y que es lo que más nos importa, están las personas sin hogar. Lo que queremos es que las personas tengan toda la información necesaria para poder utilizar los recursos. Tenemos a la policía local, que normalmente suele ser quien detecta con más facilidad estos casos, nos puede hacer las derivaciones e informar a los servicios sociales municipales, concretamente al programa de incorporación. Desde los servicios sociales municipales podemos bien informar al resto de programas, una vez que valoramos, o bien informar al centro de día, que a la vez se va a coordinar entre nosotros y ellos con el resto de recursos de la iniciativa privada. Vamos a lo de siempre, lo importante es que la persona sin hogar esté atendida e informada. Las últimas iniciativas que hemos llevado a cabo, bueno, a finales del año pasado estuvimos reuniéndonos con los servicios de salud, concretamente con la coordinación con la Gerencia de Atención Primaria de Salud, un poquito para buscar a ver cómo podíamos apoyar en que, bueno, nuestros objetivos, de hecho los voy a leer, eran garantizar el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria y el acceso a la información y el tratamiento de las vacunaciones de personas adultas. El esquema es, bueno, una pequeña presentación de nuestra institución. ¿Cómo adaptamos el trabajo a las personas? Intentamos, en este tipo de historias, si no a veces en los discursos oficiales, incluso de nuestro sector, intentamos siempre buscar que la persona sea la que se adapte al trabajo. Y yo creo que no podemos hacer una buena labor de que las personas se preparen para un empleo si no hacemos un esfuerzo justamente lo contrario, cómo adaptar el trabajo a las personas. Por lo menos intentarlo, si no al final hacemos un discurso que nos estresa y estresa a la persona que está ahí y no tiene resultados. Intentamos en nuestro trabajo funcionar de esta manera, de una ida y vuelta, ¿no? Como también reformular nuestro concepto del trabajo. En este sentido, también quería mostraros un programa novedoso que llevamos 3 años con él. Nosotros en campo del empleo llevamos trabajando desde el año 97, que tuvimos la oportunidad de participar en programas europeos. Son muchos años de reflexión, de recorrido. Y el último programa que hemos puesto en marcha es un programa ECA de empleo con apoyo, que es un programa muy específico para el mundo de la discapacidad. Nosotros hemos intentado coger los elementos básicos, intentarlo aplicar al mundo de la exclusión y, bueno, nos está resultando bastante bien. Es un programa complementario de otros. Y luego una serie de conclusiones y propuestas. Yo he participado durante muchos años a nivel europeo en grupos de reflexión para hacer propuestas en el campo del empleo, la empleabilidad a la Unión Europea y especialmente a la Comisión Europea, y tenemos una especie de decálogo, no son 10, son más de 10, pero bueno, una serie de propuestas que intentaré un poco reflexionarlas, que es un poco como el acuerdo básico a nivel europeo de cómo debería ser los procesos de acompañamiento e inserción sociolaboral. Un poco de historia. Nosotros empezamos en el año 62 como tal albergue, aunque la fundación se creó en el año 69, y desde siempre, y surgió así en su momento, pues los beneficiarios eran la gente que estaba en la calle. Ha habido una evolución en cuanto a prestaciones. En su momento eran unas condiciones como la época, tal cual, muy básicas, muy rudimentarias, donde ahora hay 62 personas, que yo entiendo que deberíamos reducir plazas todavía, pues había casi 300, con otra mentalidad totalmente distinta, y en todos estos años, acompañando, como digo ahí, en los sucesivos cambios en España, pues hemos ido transformándonos, pasando de ser 2 o 3 religiosos, que había hace 25 años, pues ahora tener un equipo de 30 profesionales. Todo eso supone una evolución y no se ha improvisado de un año para otro, ¿no? Pero de alguna manera nos hemos ido marcando e incorporando lo que era la evolución de la sociedad española y el nacimiento de los servicios sociales. Muy brevemente, ¿cuál es nuestra estructura de alojamiento? Actualmente tenemos un centro de acogida para 62 personas, 62 plazas. Ahí veis un poco las fases, suele ser lo típico en el mundo ya súper desarrollado de cómo debemos trabajar con las personas sin hogar. Sí que decir que no practicamos los tiempos limitados, sino cada persona tiene su tiempo e intentamos hacer recorridos muy largos. Ahora la media de estancia que tenemos está en torno a los 50 días. Y eso teniendo en cuenta que hay personas que pueden estar 15 días, no es obligatorio, ¿no? Eso dice mucho del esfuerzo que hacemos pues, para hacer un trabajo continuado con las personas. Tenemos una mini residencia, ahí veis un poco el edificio. Bueno, es un espacio, son 12 habitaciones individuales, un espacio de convivencia. Para nosotros es nuestro lugar privilegiado de relación, del entorno, es un lugar
que está en relación con los vecinos, con la asociación de vecinos. Hemos creado una galería de arte ahí debajo, ahí mismo, con lo cual pues vienen artistas. Establecemos un punto de encuentro con la ciudadanía, ¿no? A veces los centros que creamos están demasiado segregados de lo que es la vida asociativa y social. Y, bueno, tenemos un centro de acogida que presenta esas características, pero vamos a intentar crear otro tipo de estructuras. Aquí luego nos pasa lo que nos pasa, pues que son a veces más los deseos que luego la realidad, porque se requieren inversiones y porque hay una lógica institucional pues que va funcionando más, se sienta más cómodo por la urgencia y no hace apuestas por ese tipo de historias. Con lo cual, una residencia de 12 plazas en Madrid, teniendo la cantidad de población, pues no deja de ser simbólico. Pero bueno, nuestra apuesta va por ahí y ahora actualmente vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el tema de viviendas. Estamos a punto de adquirir 5 viviendas y vamos a hablar con los recursos públicos para intentar ampliar nuestros recursos residenciales en pisos normalizados pues en torno a 20 o 30 pisos, normalmente ya con una cierta capacidad. Datos de acogida, bueno, decir que en el año 2010 el total de las personas que atendimos son 428 y el 55% de las personas eran extranjeras. Las edades medias las veis ahí, estamos en una media de 43, donde los españoles son mucho más mayores, con una media de 48 años, y los extranjeros con una media de 41. En el albergue atendimos 302 personas, 18 en mi residencia, en el piso. Bueno, y luego tenemos un montón de situaciones de gente que no estrictamente es personas sin hogar, pero que de alguna manera pues cada vez somos también un centro que atendemos otro tipo de situaciones. Con lo cual también nos abre un poco la perspectiva y no centrándonos solamente en la persona que está en la calle. Yo creo que eso a la larga es positivo porque marca las relaciones, no deja de ser un mundo muy estrecho, un mundo de las personas sin hogar, y viven, comen, trabajan juntos, y a veces lo que hay que hacer es abrir un poco las perspectivas de relación. Y eso lo hacemos pues ambientando también nuestros servicios con otros colectivos. Ahí está. Bueno, esta sería nuestra estructura de empleo. Bueno, mal representada, pero nos hacemos una idea. Las dos primeras, la formación prelaboral, empresa de inserción, sería ese esfuerzo que intentamos hacer para adaptar el trabajo a las personas, pero que no es suficiente. Y tan importante como lo anterior es lo siguiente: cómo adaptamos también a las personas al trabajo, cómo les ayudamos a buscar empleo. En este sentido, en la primera parte, pues tenemos un taller que le llamamos Apuesto, en su momento también se llamó Creación y Montajes, es un taller ocupacional, prelaboral. Luego intentaré un poco dar las claves de nuestro trabajo, que para nosotros es fundamental. Quizás es la parte más de entretenimiento, entre comillas. Intentamos que no sea así, pero bueno, esto relacionado con lo que va y formando una especie de red, pues hay gente que pasa de lo prelaboral o lo ocupacional a búsqueda de empleo. Realmente, en el año 2010, que es un perfil de personas un poco crónicas, esa palabra no nos gusta, pero nos entendemos, pues hay 6 personas que se han incorporado. El problema muchas veces de este tipo de recursos es si se están desconectados de la red normalizada, y lo que utilizamos es como un aparcamiento. Nosotros intentamos que esto sean pasarelas para que las personas tengan oportunidades en su recorrido, en su acompañamiento, para incorporarse a diferentes soluciones de empleo y de habitabilidad en su momento, ¿no? Atendimos 23 personas en el año 2010 y, bueno, 6 personas cumplieron objetivos. Ahí es donde hay menor relación de objetivos cumplidos. Con respecto a la empresa de inserción, pues tenemos una empresa de inserción con 7 personas. No voy a explicar las empresas de inserción porque si no sería otra conferencia. Bueno, estamos intentando mejorar, pero bueno, esto es un esfuerzo también de comercialización y actualmente pues en nuestro entorno, a diferencia de otros territorios como es, por ejemplo, Cataluña, el País Vasco, que disponen de mayor tradición y mayor compromiso por parte de la Administración, en nuestro entorno nos tenemos que manejar en el mercado normalizado y nos cuesta crecer en empleo. Yo he visto talleres o empresas de inserción en Francia y en Alemania donde contrataban a 100 personas sin hogar. Bueno, pues si somos capaces como sociedad de poder generar estructuras de estas, pues yo creo que vamos por el mismo camino, pero nos cuesta. Se van dando pasos, Luego, los servicios para el empleo, tenemos un servicio de orientación laboral, que luego os explicaré, y luego el programa ECA. En el año 2009 fueron 31 participantes en el servicio de orientación laboral, obtuvimos 12 contratos y en el 2010 24. Nos ha ido descendiendo el número de personas en el servicio de orientación laboral. Hace 4 años aquí andábamos en torno a las 100 personas. Bueno, una de las cuestiones que hemos hecho es que el programa Empleo con Apoyo
nos ha crecido mucho y actualmente en el año 2009 fueron 94, pero en el año 2010 fueron 108 personas que participaron. Y bueno, incluso con crisis tan tremenda que pueda haber, pues hemos conseguido en el año 2009 48 contratos. Pues para personas sin hogar está que muy bien, ¿eh? Ojalá hubiéramos conseguido más. Hace 4 años, en pleno boom, conseguíamos en torno a 150 empleos, casi 200 para personas sin hogar. Prácticamente cualquier persona sin hogar que estuviera preparada para el empleo, le encontrábamos un empleo, adaptado a sus circunstancias. Actualmente estamos con estas cifras y son las que son. Hemos tenido que adaptar nuestros programas. Algún centro se nos ha caído, como un centro de intermediación laboral, un CAIL que se llamaba, pero bueno, seguimos haciendo apuestas y buscando estrategias para seguir ofertando una posibilidad de empleo para las personas. Adaptando el trabajo a las personas. Bueno, empresas de inserción. A mí lo que me interesa destacar de esto, que es mucho, pues hablar de las cláusulas sociales, que es un compromiso, que debería ser un compromiso de la Administración. ¿Y qué beneficios aporta este tipo de estructuras desde nuestra perspectiva? Bueno, pues para las personas que participan, bueno, pues dar una oportunidad de empleo, mejorar la autoestima, adquisición de hábitos, apoyo en su proceso de inserción mucho más complejo, para eso lo estamos diseñando, y acceso a la seguridad social, que es un efecto normalizador frente a otro tipo de prestaciones asistenciales. Y para la Administración, sobre todo, intentar dar otro tipo de instrumentos a los servicios sociales. A veces el tipo de prestaciones que se dan y de soluciones que se dan de los servicios sociales muchas veces no van más allá de prestaciones asistenciales muy dignas y demás, pero esto es un instrumento muy importante. En Cataluña, después de un apoyo decidido, hace ya más de 5 años la Generalitat invierte más de unos 1.500 millones de pesetas anualmente para este tipo de empresas. Tienen un tejido pues, asociativo importante que está comprometido con este tipo de causas y que pueden generar en torno a 300, 400 puestos de trabajo. Bueno, si es así, pues tendremos más oportunidades de generar este tipo de estructuras. Para el tercer sector, que es fundamental y es un discurso que había que recuperar, dónde está la sociedad civil, cómo hay que fortalecer la sociedad civil, cómo favorecer el asociacionismo, la implicación social, pues es un instrumento más, porque además estamos hablando de una economía solidaria en donde de alguna manera pues, intentamos romper determinados procesos de exclusión que produce el mercado normalizado, sin renunciar a lo que pueda ser a la competitividad y demás, pero que de alguna manera nos ofrece un espacio, ¿no? Y para la sociedad, desde luego, pues supone un efecto de sensibilización. Bueno, queda ahí un poco cuáles serían los objetivos de este tipo de estructuras. ¿Cuál es nuestra filosofía con respecto a lo del trabajo? Serían unas pinceladas. Primero es el tema de la inempleabilidad de las personas o la cronicidad. Ya lo he dicho antes, muchas veces en nuestro sector, y sobre todo con personas sin hogar, no solamente es un discurso de los trabajadores sociales, sino de las instituciones y de las políticas, tienden a considerarlos como personas inempleables o crónicas, con lo cual lo que se les practica son recursos asistenciales finalistas, única y exclusivamente. Es un error. Es verdad que no vamos a engañarnos ni vamos a ser aquí pensar que esto es jauja, pero realmente si no abandonamos ese tipo de mentalidades, al final les condenamos a una vida de aparcamiento. Y no lo tenemos que creer. Es verdad que los procesos son largos y habrá que apostar por ellos. Otra de las cuestiones es lo de crear estructuras. Es verdad que hay proyectos, pero a veces son tan simbólicos que no llegan a una pequeña población. Yo creo que debemos ir creando estructuras que van acompañando a los discursos que vamos haciendo, de tal manera que tengan una cierta incidencia. Y no solamente incidencia con las personas que puedan atender, sino crear una incidencia dentro del contexto municipal, autonómico, influyendo en las leyes y en las políticas generalistas. Una de las claves, y esto no voy a inventar nada, los que estamos trabajando en el ámbito de lo social, la clave fundamental es el trabajo individualizado y el acompañamiento personal. Ya no voy a insistir mucho más en todo esto, porque ya la conferencia anterior insistió mucho. Eso es fundamental a la hora de elaborar este tipo de cuestiones. Y para algunos, la meta de la inserción, como lo entendemos normalizada, puede ser un objetivo, más o menos a un cierto plazo, pero para otros tenemos que proponer soluciones finalistas, no nos queda más remedio por su grado, bueno, pues de
incapacidad, no encontraría palabras, ¿no? Bueno, pues también no solamente aparcarlos en situaciones de ocupación, de entretenimiento, sino darles una oportunidad de que sean útiles. Y esa es una de las claves, de alguna manera, crear espacios donde las personas se sientan útiles y que tengan alguna relación con el mercado. Eso es difícil a veces hacer, pero nosotros les damos bastante objetos manipulados, y más que tienen un cierto valor de mercado, ¿no? Y a cambio, también les damos una ayuda económica. Bueno, pues de alguna manera ver que lo que están haciendo tiene un valor, no solamente un valor simbólico, ¿no? Y otra de las claves que nosotros manejamos pues, es el tema del dinero. Nosotros tenemos un presupuesto en este tipo de talleres que suele ser en torno a 30.000 euros al año, que realmente se nos va en favorecer y pagar a la gente. A veces no podemos pagarlo con todo lo que supone seguridad social y demás, sino con ayudas. Y de alguna manera, bueno, intentar que esas ayudas no sean sin más, sino que sean en base a una serie de contraprestaciones, que la mayor contraprestación es cómo elaborar un proyecto de seguimiento individualizado. Objetivos por cada etapa, que no me voy a detener, que ya es muy tarde. Y bueno, ahí veis un poco, es que ya es muy tarde y voy a seguir un poco donde quería llegar. Las características del grupo, ahí veis un poco alguna fotografía de las instalaciones que tenemos. Bueno, también supone en un momento dado crear instalaciones que sean dignas. Nosotros tenemos destinados para ese tipo de proyectos más de 1.500 metros cuadrados, que está bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo se adaptan las personas al trabajo? Que sería la otra parte. Bueno, primeramente, pues una identificación minuciosa de sus necesidades. Esto no se resuelve en 2 entrevistas, esto se resuelve pues trabajando con las personas y viendo qué necesidades tienen de todo tipo, y muchas veces lo del empleo pues puede ser una necesidad verbalizada como prioritaria, pero hay otro tipo de necesidades de alojamiento y sobre todo de salud, incluso formativas, que hay que irlas trabajando al mismo tiempo. Lo importante es que el empleo forme parte de una estrategia inicial. No estamos aquí solamente para resolver tu problema de alcohol, sino estamos para que tú acabes teniendo una autonomía personal, y el empleo es importante. Aunque eso llegará cuando llegue, ¿no? Lo importante es ir resolviendo los problemas. Abordaje integral del proceso, absolutamente, y desde luego la orientación y la intervención social tiene que ser individualizada, como ya he dicho antes. Esto supone el desarrollo de planes realistas, tampoco nos vamos a engañar, el mercado es el que es, no vamos a encontrar empleo para todos, pero de alguna manera intentar que la motivación de la persona y que haya una activación, que nosotros entendemos la activación no solamente en clave de que la persona se active para el empleo, sino activación social, una activación que incluye muchos más elementos, pero que es fundamental. Está claro que no se puede elaborar ningún proyecto individualizado si no hay una participación activa por parte de la persona. Y luego, pues todo lo que suponen acciones complementarias y demás de cara a desarrollar una acción realista con la persona. Nosotros hablamos también de acompañamiento, no solamente para encontrar un empleo, sino acciones de mantenimiento de empleo. Ninguna persona se le da de baja en el servicio de orientación laboral o ECA hasta pasados 6 meses, porque surgen los conflictos, porque hay problemas, y se van distanciando las intervenciones poquito a poco hasta que ya la persona pueda ser autónoma o pasar a otro tipo de sistemas. Pero fundamental este tipo de apoyos, incluso de mejora personal o de mejora de empleo. Y eso hay que regularlo y establecerlo como una estrategia. La intermediación laboral, que es una de las cuestiones fundamentales, pues es otra de las estrategias compleja. Cómo acercarse al mundo de la empresa, luego lo intentaré hablar con el tema del proyecto ECA, pero bueno, nosotros después de 17 años pues podíamos tener en torno a unas 200, 300 empresas, estoy hablando de Madrid, en donde había un cierto contacto, incluso en algún momento dado nos permitíamos un poco el lujo de no solamente que la empresa buscara un empleado, sino cómo nosotros buscábamos una empresa adecuada a esa persona. Cosa que eso, si tienes una base de datos grande y de contactos, te permite ese tipo de historias, porque bueno, hay que reorientar a las personas, buscarle unos espacios diferentes, incluso buscar a qué tipo de empresa podría ser más adecuado. Bueno, yo sé que esto es hablar un poco en lo que estamos ahora con esta crisis, un poco complejo, pero yo creo que hay que intentar tender un poco a ese tipo de historias. Esto es un caso real.
Yo no voy a inventar nada, pero desde la mentalidad pública de los servicios de orientación, y ahora con la crisis se va a gastar muchísimo dinero en formación y en acompañamiento para las personas que están en situación de paro. Bueno, pues hacer un planteamiento de un proceso de intervención que dura 8 años, pues eso no encaja en ninguna estructura en donde se esperan resultados. Pero yo creo que eso es lo que nos diferencia de alguna manera, no porque haya que plantear 8 años a las personas, está lógico, pero en un momento dado intentar hacer que una persona haya hecho un recorrido de 8 años. Ahí veis subidas y bajadas, en algún momento dado la bajada, esos son los procesos que tenemos en el servicio de orientación laboral, Pues volver otra vez a un diagnóstico, incluso en un momento dado volver otra vez desde el principio. Depende un poco cómo sea, pero al final es importante mantener ese tipo de estrategias. Bueno, no es el momento de hablar del caso particularmente, pero me gusta presentarlo porque a veces es así, ¿no? Yo pienso que es fácil que el sector privado piense de esta manera, es muy complicado que el servicio público piense así, porque piensa de otra manera, pero lo que no podemos hacer es que solamente sea una obligación, una cuestión propia de los servicios privados y que no forme parte de una estrategia pública. ¿Cómo hacer que esto encaje dentro de los planes de empleo? Bueno, pues basta decir por qué no forma parte y que lo que tenemos que hacer es que incluirlos de alguna manera porque no puede ser que esto sea residual dependiendo si una entidad pues tiene voluntad de hacerlo. Tiene que ser una estrategia pública. Programa ECA. Bueno, el programa ECA que hemos puesto en marcha recientemente, sobre todo tiene como punto de enganche el establecer apoyos incluso dentro del mundo del su puesto de trabajo. Cuando nos pidieron un poco la Comunidad de Madrid, que a ver si fuéramos capaces de establecer un tipo de programa de estos, que se ofreció también a otras entidades, bueno, pues veíamos un poco lo complejo que supone el ponerse en contacto con empresas, decirles que trabajamos con personas sin hogar y a ver si ellos son capaces de establecer algún tipo de acuerdo con nosotros que nos permita hacer un apoyo en el puesto de trabajo. Es realmente complicado. Bueno, al final, pues como es lógico, no les decíamos que trabajamos con personas sin hogar. Eso podía ser una estrategia a decir cuando las cosas funcionaban, incluso pues llevarla a nuestro centro y no había ningún problema, pero sí que adoptábamos el punto de vista de que trabajábamos con desempleados y que éramos un centro financiado por la Comunidad de Madrid, con lo cual daba una cierta categoría. Bueno, la realidad es que está funcionando y está funcionando bastante bien, incluso. Bueno, pues estamos pensando en cómo ampliarlo bastante más, ¿no? Porque trabajando bien en la cuestión del posible estigma o consideración que pueda haber por parte de reticencias por parte del empresariado, si las cosas se explican bien, pues pueden funcionar, ¿no? Y ahora voy a explicar un poco. Bueno, nosotros elaboramos protocolos de actuación y hacemos un plan de trabajo que supone selección de candidatos, análisis de los puestos de trabajo. La realidad es que una vez que tenemos el candidato, intentamos buscar una empresa por ejemplo, si es de mantenimiento de edificios, que decidimos que esa persona tiene que estar para mantenimiento de edificios, intentamos buscar una empresa del sector. Una vez que contactamos con una empresa, establecemos un tipo de acuerdo con ellos, intentamos en la mayor parte de los casos, y luego damos los apoyos en su puesto de trabajo como formación, incluso pues, el apoyo que pueda suponer de los profesionales en nuestro propio centro, ¿no? Estos son los protocolos de actuación con los usuarios, que muestran un deseo real de trabajar, es fundamental, que esté medianamente incorporado, capacitado para incorporarse a un trabajo, no nos vamos a engañar, y un trabajo